en los antiguos valles de Israel, donde las colinas se tiñen de oro al amanecer y los pastores guían sus rebaños entre las sombras de los olivos, vivía un joven de corazón puro llamado David. No era un guerrero, ni un hombre de gran estatura, ni alguien que el mundo considerara digno de admiración. Era simplemente un pastor, el menor de 8 hermanos, encargado de cuidar las ovejas de su padre, mientras el destino lo observaba en silencio, esperando el momento exacto para revelarle su propósito. David amaba la soledad de los campos. Allí encontraba la voz de Dios en el susurro del viento y en el canto de los pájaros. Mientras tocaba su arpa, sentía que el cielo entero lo escuchaba. Su corazón era noble, lleno de fe y de una confianza inquebrantable en aquel que todo lo puede. Y aunque el mundo lo veía como un muchacho común, en su interior ardía una llama que ni el miedo ni los hombres podrían apagar. En esos días, el reino de Israel vivía tiempos oscuros. Los filisteos, enemigos implacables, habían reunido su ejército para desafiar a Saúl, el rey de Israel. En el valle de Elá, ambos ejércitos se enfrentaron, uno frente al otro, separados por una llanura que pronto se llenaría de sangre y gritos. Durante 40 días, el miedo había paralizado a los hombres de Israel, porque entre los filisteos se levantaba un gigante. Su nombre era Goliat. Medía más de 2,5 metros, su cuerpo cubierto por una armadura de bronce que relucía bajo el sol. Su lanza era tan larga como un asta de tejedor, y su punta pesaba más de 7 kilos. Su voz resonaba como un trueno cuando lanzaba su desafío. ¿No hay entre ustedes un hombre que se atreva a luchar conmigo? Si alguno logra vencerme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos de los filisteos. Cada mañana y cada tarde, Goliat repetía su burla, y cada vez el miedo se hacía más profundo en el corazón de Israel. Los soldados, incluso los más valientes, temblaban ante su presencia. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni uno solo. Fue en esos días cuando David llegó al campamento. Su padre, Isaí, lo había enviado con provisiones para sus hermanos mayores, que servían en el ejército. David no iba buscando gloria ni batalla. Pero el destino no pregunta si estamos listos. Simplemente nos llama cuando llega la hora. Al llegar, David escuchó las palabras del gigante y vio el temor en los rostros de los soldados. No entendía cómo el ejército del Dios viviente podía dejarse humillar por un solo hombre. Preguntó quién era aquel filisteo que se atrevía a desafiar a los ejércitos de Israel, y muchos se rieron de él. Era solo un muchacho, un pastor sin experiencia en guerra. Su hermano Eliab, lleno de enojo, le dijo: ¿Por qué has bajado aquí? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla. Pero David respondió con humildad: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No hay acaso una causa por la cual luchar? Sus palabras, firmes y llenas de fe, llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó a llamarlo. Cuando David entró ante el rey, su aspecto era el de un joven común, de rostro sereno y mirada limpia, pero en su voz había una convicción que ningún soldado había mostrado. Que nadie pierda el valor a causa de ese filisteo, dijo. Tu siervo irá y peleará contra él. Saúl lo miró con compasión, casi con tristeza. No puedes ir contra ese hombre para pelear con él, le respondió, porque tú eres un muchacho, y él un guerrero desde su juventud. Pero David no vaciló. Tu siervo ha guardado las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de sus fauces. Si se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada y lo mataba. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. El rey, impresionado por su fe, dijo: Ve, y que Jehová esté contigo. Entonces vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza, y le ciñó una espada.
Pero cuando David intentó caminar, comprendió que aquella no era su forma de luchar. No podía avanzar con el peso de un arma que no le pertenecía. Se quitó la armadura y dijo: «No puedo andar con esto, porque nunca lo he probado». Tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo, las guardó en su zurrón de pastor, tomó su honda y avanzó hacia el gigante. Mientras Goliat se acercaba, vio venir a David y se burló de él. «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?», rugió. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven a mí», le dijo, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David, sin temor, respondió con voz firme: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy, Jehová te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Porque de Jehová es la batalla, y él te entregará en nuestras manos». En ese instante, el silencio cayó sobre el valle. El sol ardía sobre las rocas, el viento apenas se movía, y todos los ojos estaban fijos en aquella escena imposible. Un gigante armado de bronce frente a un pastor con una honda. Goliat avanzó con pasos pesados, levantando su lanza como un rayo. David corrió hacia él, rápido, ligero, movido no por fuerza humana, sino por una fe que no conoce duda. Sacó una piedra, la colocó en la honda, giró su brazo con precisión y la lanzó. La piedra voló, cortando el aire como una promesa divina, y se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó rostro en tierra, como un árbol arrancado por el poder del cielo. Entonces David corrió, tomó la espada del enemigo y con un solo golpe terminó la batalla. Cuando los filisteos vieron caer a su campeón, el miedo se apoderó de ellos. Huyeron, y el ejército de Israel, que antes estaba paralizado, recobró el valor y los persiguió hasta las puertas de sus ciudades. El nombre de David se esparció por todo el pueblo, pero él no buscaba gloria, ni recompensa. Sabía que la victoria no era suya, sino de Dios. Desde ese día, el joven pastor se convirtió en un símbolo de fe, un recordatorio eterno de que no es la espada ni la fuerza lo que da la victoria, sino el corazón que confía plenamente en el Señor. Con el tiempo, David serviría al rey Saúl, tocaría su arpa para calmarlo en sus tormentos, y un día sería el mismo rey de Israel. Pero esa historia comenzó aquí, en el valle de Elá, donde un muchacho con una honda demostró que la fe es más poderosa que cualquier gigante. A lo largo de su vida, David enfrentó muchos enemigos, no solo en el campo de batalla, sino también en su corazón. Conoció la traición, el pecado, el arrepentimiento y la gracia, pero nunca olvidó la lección que aprendió ese día: que el poder humano tiene límites, pero la confianza en Dios no los conoce. Y así, cada vez que el miedo amenazaba su alma, recordaba aquel momento en que el cielo lo respaldó. Recordaba la piedra, el silencio antes del impacto, el temblor de la tierra cuando el gigante cayó, y la certeza de que quien pone su fe en Dios jamás está solo. Porque todos tenemos nuestros propios gigantes: el miedo, la duda, el fracaso, el pasado, la voz que nos dice que no somos suficientes. Pero la historia de David nos enseña que no importa el tamaño del enemigo, si en nuestro corazón habita la fe. La fe no elimina el miedo, pero le impide gobernarnos. No borra los problemas, pero nos da el valor de enfrentarlos. No nos hace más grandes que el gigante, sino más conscientes del Dios que pelea a nuestro lado. Y así, cada uno de nosotros, al igual que David, está llamado a levantar su mirada y creer que, aunque parezca imposible, el poder de Dios puede derribar cualquier obstáculo. La piedra de David no solo golpeó la frente de un guerrero, golpeó el orgullo humano, la soberbia, la desesperanza. Fue una piedra lanzada contra todo aquello que nos hace olvidar que no estamos solos. Y aún hoy, miles de años después, el eco de ese impacto sigue resonando en los corazones de los que creen.
Sigue recordándonos que, cuando la fe guía nuestros pasos, ningún gigante es demasiado grande, porque el mismo Dios que estuvo con David en el valle de Elá, está contigo también. Y así como Él levantó su onda con valentía, tú puedes levantar tu alma con confianza. David no ganó por su fuerza, ganó porque se atrevió a creer. Y ese es el mayor poder que un ser humano puede tener.